Sabemos quién es la presidenta, usurpadora, traidora, hasta sabemos su nombre, Dina Boluarte. Pero siempre se lee, ella no gobierna, ella no tiene ningún poder, es una simple títere. Y detrás de ella hay conspicuos titereteros. En otros términos, el poder está del trono, está detrás del trono, pero un poder torvo, un poder brumoso, un poder oscuro, un poder oculto, y por oculto, cobarde, porque se escuda en la títere que ahora Wilmer nos está poniendo en pantalla. Y hacen su agosto vía las firmas de ella y los sellos, porque tiene que firmar como presidenta o presidente y sellar como tal, para que valga la promulgación, para que valga el decreto de urgencia, si es que lo da, el decreto supremo, la resolución suprema, necesita su firma. Como necesitó su firma el decreto supremo del 12 de diciembre del año 2022, post detención de Castillo, para ordenar por escrito y con su firma y su sello la intervención de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no intervienen sino para matar, como lo hicieron. Por eso es lo que en derecho penal se llama la autoría mediata, de cuya autoría mediata fue responsable Alberto Fujimori, porque él no gatilla, él no apunta, él no utiliza la motocicleta como los venezolanos, no, pero firma el decreto supremo pues ordenando esto. Además firma la ley que quiere indultar a Vladimiro Montesinos, a Nicolás de Bari Hermosa y a todos los miembros del destacamento Colina. Esa ley que firmó Kenya, que promulgó Kenya Fujimori, fue dejada sin efecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este poder torvo al que me he referido, que es el que realmente manda, lo está demostrando con sus hechos, que este poder está detrás de todo el abismo criminal que está viviendo el Perú. El último es un operativo criminal, es un operativo claramente militar contra una abogada que ha sido servidora del Congreso, la doctora Andrea Vidal, que ha sido acribillada. Un video que he visto anoche, 3 motocicletas, no de esas motocicletitas que utilizan los venezolanos, no, si quieren vi motocicletotas, y sus conductores de aparente corte militar o policial y con la destreza de quienes manejan las armas de fuego como los médicos su escalpelo. Fíjense, estas 3 motocicletas y sus conductores fornidos hasta han tenido el desparpajo de encauzar el tránsito para que su fechoría tenga éxito. Miren, y claro que tuvo, porque ya murió la abogada, y claro que tuvo, porque en ese mismo momento mataron al conductor, a un venezolano.
para que no pueda abrir la boca, ¿no? Para que no delate a nadie. Y este es un operativo, si quieren, que nos muestra que el Perú se encuentra en el sendero vertiginoso del abismo. Era una abogada del Congreso, contratada o buscada, lo ha confesado, por Jorge Torres Saravia, también asesor legal del Congreso, con la diferencia que la abogada tenía un sueldo de 10,000 soles y su jefe, entre comillas, tenía un sueldo de 20,000 soles, Jorge Torres Saravia. Pero Jorge Torres Saravia no decide estas cosas. Las deciden los organismos directivos del Congreso para contratar, no solo a Andrea Vidal, sino también para el mismo Jorge Torres Saravia. Y como ven, aquí hay este operativo militar que ultima a esta ex asesora legal del Congreso para que muy probablemente no abra la boca de todo lo que sabe. Porque yo he escuchado que le decían Madame, Madonna. Él le decía a Jorge Torres Coqui, porque se saben que han tenido relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Y como Madame se encargaba pues de hacer el casting para todas aquellas Miss Bikini, Miss Universo, Miss Lambayeque o cualquier Miss, para que después de pasar ese casting sean contratadas por el Congreso. Y fueron contratadas, más de muchas fueron contratadas, que las pobrecitas estarán de miedo de todo lo que hicieron y de todo lo que saben. Entonces, como ven, esta no es una criminalidad común. No hay posibilidad de contratar a 3 sicarios para que vomiten fuego. Por ahí leo 60 disparos, por ahí leo 50 disparos, por ahí leo 40 disparos, o 40 o 50 o 60. Esta es una cogollada contra una servidora del Congreso de la República, y producto de este escándalo, de esta detonación, el presidente del Congreso al siguiente día lo destituyó, al siguiente día, inmediatamente. Por algo fue tan rápido. ¿Quién lo llamó para decirle, sácamelo a este de afuera para que no lo vayan a entrevistar? Como ven, este es un asunto que ya nos muestra que el Perú, vía este gobierno, vía esta dictadura solapada, está transitando hacia el abismo criminal. Lo mismo que ya se hizo, aunque menos, si quieren, estridente en materia de 60 proyectiles, con don Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre del año 2022. Porque lo detuvieron en la calle. Un pelotón de policías armados con metralletas. Es lo mismo. Armados con metralletas, aunque no disparen, que 3, quizá policías con sus sendas motocicletas, y que vomitan fuego en 60 oportunidades. Y por lo que he escuchado un vídeo de anoche, es una ráfaga indefinida de disparos. Al parecer una metralleta que vomita 900 tiros por minuto, pero que en algún momento pararon el dedo y solo hubo el vómito de 60 proyectiles. Señores, como ven, lo de esta chica, lo del presidente Castillo, y permítanme si quieren agregar lo mío. Yo les voy a decir con precisión. Mi oficina fue asaltada en Lima el 3 de octubre de 1998. Y ya ustedes saben quién era presidente en ese año. Y ya ustedes saben quién era el jefe real o el presidente de facto en el SIN, ¿no?
el jefe real del CIN y el presidente de facto del Perú. Ya ustedes saben dónde está, ¿no? Estaba en el poder. Y resulta que a las 8 de la mañana de ese día me llamó una señorita, 8 de la mañana en punto. Yo contesté, no se quiso identificar, pero me sacó la lengua, me preguntó varias cosas con un tono muy melodioso. Y yo seguí conversando pues para tratarla de identificar. Cuando me di cuenta que esto es otro tipo de operativo o el comienzo de un operativo, si quieren reglaje, o seguimiento, lo que se llame, no interesa, le dije, señorita, por favor, dígame el primer momento en que yo la conocí a usted. Le ruego que me diga el lugar. Y según eso, yo sabré con quién estoy hablando. Pero me lo tiene que contestar inmediatamente porque si no, esto está resultando muy suspicaz. Le pregunté, dígame dónde fue el primer momento en que nos hemos conocido con usted. Y ella dijo, en la juguería de San Borja, en la esquina de la avenida Aviación con la avenida Las Artes. Y yo le dije, falso, porque nunca he conocido a ninguna chica en esa cafetería, en esa juguería. Inmediatamente me cortó. Pero ya habíamos hablado, como ven, pues unos 10 minutos, ¿no? Me cortó y yo seguí en mi oficina trabajando. Salí a la 1:30 de la tarde a almorzar. Regresé a las 3:30 y ya habían asaltado mi oficina. Señor, vinieron con cizalla, esa tijera especialísima que corta cadenas, que corta candados. Y justamente mi oficina, a 2 metros de la puerta de madera, tenía reja de fierro. La cortaron la cadena, cortaron el candado y entraron. No, entraron pues a los 2 metros. Y estando en la puerta de madera, por supuesto con un simple desarmador, lo palanquearon, se dio la puerta y entraron. ¿Y saben qué me robaron? Solo el CPU. Es decir, la Central Processing Unit, el CPU, en donde el disco duro, ¿no? En donde está el disco duro, en donde está toda la información. Quería saber esta gente, esta delincuencia común, entre comillas, qué cosa almacena el disco duro del escritor, del abogado Guillermo Olivera Díaz. Al ver estos destrozos, claro que rompieron mi escritorio, claro, con otro desarmador, ¿no? Solo lo introducen 1 centímetro, lo palanquean y ya se rompe el escritorio. Y yo tuve algún dinerito ese día. Se lo llevaron. Y mi sorpresa, todos los documentos que yo tenía con llave en el escritorio, los encontré en el suelo, en el piso, separados, uno de otro, porque les tomaron microfotografías. Muy bien, joven, se llevaron todo eso y se llevaron el CPU, pues. Denuncié al siguiente día con cierta ingenuidad, pensando en la Policía de Investigaciones del Perú, porque yo había sido profesor de este organismo policial, estatal, público, 25 años, desde 1970 hasta 1995, 25 años. Y este asalto, en mi agravio, fue el 3 de octubre de 1998. Por lo tanto, ¿cuántos de mis alumnos habrán estado viendo pues esta denuncia que yo presenté? Les juro que desde el 3 de octubre de 1998 hasta el 21 de diciembre del año 2024, la policía aún no me ha citado para declarar. Como ven, esa es la suerte que está viviendo la población peruana. Les reseño el operativo criminal contra esta abogada, el operativo también criminal contra don Pedro Castillo Terrones y también, salvando distancias,
en agravio mío, el 3 de octubre de 1998. Y ahora, al parecer, nos encontramos con la misma dictadura, aunque diferente, porque ahora es muy asolapada. La del 90 fue abierta, porque sabíamos quién era el presidente y quién comandaba al CIN y quién era uña y carne de Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermosa, que le acaban de dar libertad, ¿no? El Tribunal Constitucional, ¿no? El que yo a veces he dicho de marras, ¿no? Y que habría que decirlo siempre, el Tribunal Constitucional de marras. Así que con esta dictadura asolapada tenemos miasmas en el Congreso. Tenemos una fetidez que se encuentra en su clímax, en sumo grado. Tenemos pues aires mefíticos. Aires que a la moral la han teñido de inmoralidad. Podríase decir lo mismo. Vivimos una política, entre comillas, miasmática, de miasma. Una política mefítica, hedionda, podrida. Lo malo es que las miasmas de la Biblia o de la historia de los árboles de la humanidad se creía era una acción de los dioses. Se suponía que venían de los luciferes, las miasmas o los olores mefíticos. Pero ahora no somos tan ingenuos, ¿no? Que los dioses botan miasmas o que los luciferes despliegan aires mefíticos. No, ahora estamos notando que estas miasmas vienen de un partido político. Cuidado, entre paréntesis, de una organización criminal, ¿no? Un partido político que yo no sé cuál es el acuerdo que tienen inalámbrico, pero sí lo sé, que la primera presidenta del Congreso fue de ese partido, Lady Camones, me parece, ¿no? A veces me falla la memoria, disculpen. Y Lady Camones despachaba con César Acuña, ¿no? Y a la semana la tuvieron que votar porque era muy tosco que la presidenta del Congreso despachara con el jefe de su partido político, César Acuña. Hubo vídeo de eso y la echaron de patas a esta Lady Camones, ¿no? Y bueno, y vino otro, ¿no? Un tal Soto, ¿no? Y luego ha venido un tal Salguana, ¿no? Pero o la Camones o el Soto o el Salguana son los que decidan a quién se contrata en el Congreso. No hay posibilidad de que entre un asesor legal al Congreso si es que no ha tenido la venia extra congresal. Eso es lo que estamos constatando, que se ha contratado a un asesor legal que tuvo que ver con el contrato de esta abogada, asesora legal, y que después que la despiden, no sé cómo, en septiembre del año 2024, en diciembre del año 2024, al poco tiempo, la ametrallan, la acribillan, le meten 60 disparos en la calle, matan al taxista. Esto realmente nos debe preocupar. Esto realmente debe empoderar al pueblo peruano para que salga a las calles en número de 1 millón. Porque este poder detrás del trono está manejando a esta títere llamada Dina Boluarte Segarra, que no solo es títere, pues, sino que es usurpadora del cargo presidencial, porque juramentó
como presidente, el 7 de diciembre del año 2022 a las 3:53 de la tarde, cuando aún no se había publicado la resolución de vacancia de su predecesor, de don Pedro Castillo. Recién se publicó ese mismo 7 de diciembre, pero a las 3:57 de la tarde. Vean el peruano. Y por mandato de la Constitución, cualquier norma estatal rige a partir del día siguiente de su publicación en el peruano. Al día siguiente es 8 de diciembre, ¿no? Pero ella juramentó el 7, cuando se encontraban las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales sitiando todo el recinto del Congreso, toda la avenida Bancay, toda la espalda del Congreso, para que nadie entrara y no interrumpiera la juramentación. Esa es la títere que está, pues, gobernando, entre comillas, nuestro país. Y ella está teniendo un protagonismo criminal. Lo acaba de anunciar Wilmer Domínguez. No ha promulgado aún la ley que restituye la detención preliminar judicial. Recuerden que yo hablo en derecho y les voy a explicar ligeramente, ¿no? La detención preliminar judicial la pide un fiscal y la dicta, la resuelve, la ordena un juez penal. Así que el fiscal pide, el juez accede, ordena, resuelve, sí, al requerimiento fiscal. Y se podía pedir detención preliminar judicial en todos los casos que el asunto amerite, ¿no? Fuera de los casos de flagrancia. Porque cuando se trata de flagrancia, no necesitamos ni fiscal ni juez, porque la sola policía detiene cuando se encuentre frente a un delito flagrante. Delito, cierto. Flagrancia, cierta. Y la detención la realiza el policía que observa la flagrancia, que observa, y no que le dicta a su superior por teléfono. Y bueno, ahí había detención inmediata sin ninguna audiencia. Pero cuando no hay flagrancia, que es la mayoría de los casos criminales, la mayoría, no hay 1000 casos en que se descubra la flagrancia y uno fuera de la flagrancia, no. Las violaciones nadie las descubre en flagrancia. No, nadie dice, mire, yo me voy a introducir en el dormitorio de un niño y lo voy a violar y vienen ustedes a detenerme en flagrancia. No, esas violaciones suceden una tras otra y cuando se denuncian tiempo después, se pide recién la detención preliminar como táctica, como estrategia, como sorpresa, para que el individuo imputado, por los indicios que haya, no tome las de Villadiego, no se fugue al extranjero, para que no sea un César y Nostroza, ¿no? Y bien, eso estaba instituido en el Perú desde siempre y en el mundo también, así. Resulta que viene un 5 de diciembre del año 2021 y yo me entero que la títere, que la usurpadora, que funge de presidenta del Perú, promulgó la ley 32.181. Ley 32.181, que dice: derógase el artículo 261, numeral 1, literal A del Código Procesal Penal, y no dicen nada más. ¡Ay, caray! ¿Qué significa? Derógase el artículo 261, numeral 1, literal A del Código Procesal Penal. Y como soy medio
¿no?, acucioso, interesado en descubrir estas cositas. Pues leo el 261 inciso A, era justamente la detención preliminar judicial fuera de flagrancia, que la derogó, la promulgó Dina Boluarte Segarra. ¿Y cuál habría sido el interés en derogar la detención preliminar judicial de esta presidenta y del Congreso, por supuesto? Encubrir. Es decir, su finalidad era delictiva. ¿Encubrir a quién? Porque en esos momentos se encontraban, pues, los rumores que venía la detención preliminar judicial de Nicanor Boluarte, de Mateo Castañeda. Entonces había serios motivos para derogar, para que no pueda ningún fiscal pedir ni el juez decretar esa detención preliminar. Muy bien, se derogó y pusimos el grito al cielo, claro. No, ¿cómo no va a haber detención preliminar judicial? Todos los gruesos criminales no podrían entrar en detención preliminar porque solo tendría que haber prisión preventiva, pero la prisión preventiva es en audiencia pública, citando al defensor, citando al imputado, mientras él ya estará pues en Europa, ¿no? Ya estará en Bélgica, ya estará en Madrid, ¿no? No se avisa. La detención preliminar, en cambio sí se avisa, sí se cita audiencia pública en la prisión preventiva. Se derogó, pusimos el grito al cielo y vino un acuerdo en el día último de la legislatura, el sábado pasado. En horas de la mañana el Congreso aprobó la restitución de la detención preliminar e inmediatamente elevó la autógrafa a la que funge de presidenta del Perú, es decir, a Dina Boluarte Segarra. Y desde ese sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, hoy no ha promulgado esta restitución de la detención preliminar. Sí promulgó la derogatoria de la detención preliminar y no promulga la restitución porque en este interregno está cubriendo a uno de sus huequis. Freddy Hinojosa me parece el nombre, ¿no? Es decir, a su vocero presidencial, que no podría entrar en detención preliminar porque el fiscal no puede pedir porque está derogada la norma, ni el juez acordarla porque no hay requerimiento del fiscal. Y no solo está encubriendo a este Freddy Hinojosa, a su vocero presidencial, al de Caliwarma, sino también a este estrambótico personaje que hacía de asesor legal con 20,000 soles de sueldo en el Congreso, designado pues por este partido político que pone a presidente del Congreso. Todos los presidentes del Congreso después de Castillo son de este partido político, ¿no? Todos. Y que despachen con su jefe, pues eso no lo vemos, pero sí se vio a Lady Camones despachando con su jefe, ¿no? Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, pero Lady Camones se reunía con su jefe fuera del Congreso, ¿no?, para que el otro legislara, entre comillas, ¿no?, vía Lady Camones. ¿Qué será con Soto? ¿Qué será con Salguana? Pues vemos que el asesor legal está ya con investigación preliminar por trata de personas, ¿no? Y posiblemente en algún momento ya estará con investigación preliminar o ampliación de investigación preliminar por delito de asesinato, de ser el caso, ¿no? Y no se podría pedir por el fiscal su detención preliminar. No se podría por el juez ordenar su detención preliminar porque no hay ley que lo faculte. Y entonces esa ausencia de promulgación de esa norma que restituye la detención preliminar, a mi modo de ver, está convirtiendo a Dina Boluarte en sujeto activo, es decir, autora directa, material del delito de encubrimiento personal agravado en favor de este Jorge Torres, si es que se le pide detención preliminar, en favor del famoso Hinojosa y de todos los que puedan pedirse por los fiscales del Perú detención preliminar, que hoy no se pueden pedir por culpa de esta traidora, usurpadora llamada Dina Boluarte Segarra,
El Perú no puede seguir impávido. El Perú debe salir a las calles. El Perú, vía la prensa alternativa, deben en todititas las plataformas, en todos los canales de YouTube, de Watch, de Facebook, publicar esta información, que es la presidenta la que está amarrando el macho y no promulgando la restitución de la detención preliminar y por lo tanto encubriendo a gruesos criminales, incluido a los suyos, a los que están cerca a ella. No, esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto es una salvajada. Esto realmente solo puede ser motejada de una dictadura asolapada y cobarde. Porque los Chávez Cresta no están firmando nada, ¿no? Los que han seguido después de Bobbio, que fueron todos, después de Bobbio, porque él se reunió con todos esos militares el 7 de diciembre del año 2022, se reunió a las 6 de la mañana, se reunió el ministro de Defensa a las 6 de la mañana con todos los unos, el uno de la Marina, el uno de la aviación, el uno del ejército, el uno de la policía y todos los otros que lo han escuchado ustedes en el vídeo de esta secretaria de Bobbio, ¿no? Sánchez Camada, me parece, ¿no? Y han escuchado su conversación con un general del ejército, Canales, que acaba de ser pasado al retiro. Acaba de ser pasado al retiro. Al pobrecito recién lo han ascendido y ya lo echaron de patas porque había estado conversando con esta secretaria de Bobbio, ¿no? Y todos esos que se reunieron con Bobbio son los que asumieron el poder con Dina Boluarte, entre ellos Chávez Cresta, ¿no? Cuando una presidenta toma partido para no promulgar una norma que favorece a los criminales, cuidado, se está mostrando como una vulgar delincuente por sí misma y favoreciendo a todos aquellos criminales que en todas las regiones del Perú los fiscales no podrían pedir su detención preliminar, ni los jueces. Y fíjense, he dicho yo que de sábado a sábado aún no se promulga, pero la Constitución permite que la presidenta pueda retener la falta de promulgación por 15 días, la norma aprobada por el Congreso. Y al término de ese lapso, es decir, al 15º día, todavía puede observar a la ley aprobada por el Congreso o no observarla. Y al vencerse el término de 15 días, la autógrafa regresa al Congreso. Y como el Congreso se encuentra fuera de legislatura, no la podría promulgar ni publicar en el peruano por insistencia. No la podría, sino hasta marzo. Y cuidado, todo lo que resta de diciembre, de enero, de febrero y de marzo, no podrían los fiscales pedir detención preliminar ni los jueces ordenarla. Esto es realmente criminal. Entonces debe haber una convocatoria urgente. Las diversas plataformas deben convocar al pueblo peruano, todas ojalá por unanimidad, por supuesto la de Wilmer que se sume a todo eso, para que el pueblo peruano del Perú, de todas las regiones, venga a Lima. Y por supuesto, como ya nos encontramos frente a una criminalidad manifiesta de la presidenta, ingrese a Palacio de Gobierno. Ingrese a Palacio de Gobierno. A ver si los policías y los militares tienen la valentía de con sus metralletas matar a los 100,000 que estén adelante de 1 millón de pobladores del Perú. Me parece que ese momento no se daría, porque siempre los cobardes, al ver 1 millón de personas, tiran las armas al suelo y se escapan, así como las ratas que se escapan del barco que se hunde, ¿no? Si ese paso no da el pueblo peruano,
entonces bien difícil que el Ministerio Público pueda hacer algo, porque la fiscal de la Nación solo puede denunciar constitucionalmente a la Presidenta de la República. Presente el documento, se llama denuncia constitucional, pero el resto no depende del Ministerio Público, no depende de doña Delia Espinosa, depende de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, depende de la Comisión Permanente y depende del Pleno del Congreso, es decir, de los criminales, de los encubridores. De allí que la fiscal de la Nación, por más que se despabile, por más que muestre su energía, muestre su conocimiento, nada podría hacer con solo presentar denuncia constitucional y nada pidiendo detención preliminar judicial, que no la puede pedir. Y si la pidiera fuera de la ley, el juez la va a rechazar, ¿no? Y recuerden lo que yo he dicho, que aún la presidenta puede ser suspendida en el cargo a petición de la fiscal de la Nación, petición que se hace ante un juez supremo titular, ante un juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, no del Congreso, no, un juez supremo titular, y no ante Juan Carlos Checle y Soria, porque él solo es provisional, traído de la Piura para la Lima, traído por los presidentes de la Corte Suprema. Por eso es que le he pedido a doña Janet Tello Gilardi, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde el primer día útil de enero del año 2025, que como primer acto cumpla la ley. ¿Cuál ley? La ley 27.399, que le obliga, la manda a que el juez supremo titular sea el que comanda la investigación preparatoria contra todos aquellos aforados. Investigación preparatoria contra el presidente de la República, contra los congresistas, contra los ministros, contra los jueces supremos, contra los fiscales supremos, contra el defensor del pueblo, contra el Contralor General de la República. Como ven, todos aquellos aforados, porque así lo establece la Constitución, son pasibles de antejuicio que se inicia con denuncia constitucional. ¿Pero qué? Ese antejuicio, que también tiene facultades para suspender el cargo de la presidenta, no debe enervar la función que tiene la fiscal de la Nación por mandato constitucional referido, artículos 99 y 100, y la ley 27.399 del 13 de enero del año 2001, para pedir en una investigación preliminar la suspensión en el cargo de la presidenta de la República. Ojalá entonces que doña Janet Tello Gilardi, el primer día útil que asume la presidencia de la Corte Suprema, ponga a un juez supremo titular. Por supuesto que no vaya a ser César San Martín Castro, ¿no? Entonces lo puede poner al gato de despensero. Eso me obliga a decirles que es el pueblo el que debe estar detrás de todo esto, pero en 1 millón de personas, porque lo que haga el Ministerio Público es insuficiente, lo que haga el Poder Judicial tampoco. Si es que Dina Boluarte dice: pónganme 0 de aclamación, pónganme 0 de aprobación, pero dice pónganme 0 para que estando empatados nos vayamos a penales, porque ella quiere hacer penales con las Fuerzas Armadas que la circundan por atrás, por adelante y por todos los huecos que ella tiene, y la policía. No, esa bravuconada no debe permitirse de una presidenta del país. Pónganme 0 de aprobación, si ya lo tiene. Ya no le tienen que poner. Ella tiene que tener la vergüenza, el desparpajo de salir del país, de salir de la presidencia, porque está coludida con criminales que han matado y que van a seguir matando y encubriendo a sus guayques, pues, que no pueden ser pasibles de detención preliminar. Así que clarito está
que una cosa es Ministerio Público, Fiscal de la Nación, otra cosa es Poder Judicial con la nueva presidenta y otra cosa es el pueblo en las calles apoyando la acción de estas o de frente tomando Palacio de Gobierno. Del miedo del pueblo peruano, ¿no? Hasta de salir a las calles, temiendo a los militares armados. Pero el miedo es un efecto. El miedo es un resultado. El miedo es una consecuencia precisamente de esta conducta criminal que estoy denunciando. El miedo, el pánico es el resultado del terrorismo de Estado que ya estamos viendo, que es el mismo terrorismo de Estado que se vivió en los años 90, que no es terrorismo de Estado volar una torre de corriente eléctrica, sí, ¿no? Porque genera un apagón y nos hace tener miedo en la oscuridad. ¿Y qué es? Matar a una asesora legal del Congreso, que es enviarle 3 motocicletas, cada una de ellas con sus conductores fornidos, armados, y los 3 al unísono dispararle 60 veces, o 50, o 40. ¿Qué genera eso? Miedo en la población. Eso es lo que busca el terrorismo de Estado, aterrorizar. Están haciendo terror desde el Estado mediante el uso de bicicletas armadas. ¿Ustedes creen con ingenuidad que don Jorge Torres Saravia tendría el dinero para pagar 3 sicarios con 3 bicicletas y con cantidad de proyectiles armados y con quizá metralletas? Jamás. ¿Creen que Torres Saravia tendría la oportunidad de contratar al primer abogado de Francia para llevarlo a que lo defienda en Perú? Jamás, pues. Aquí hay un dinero muy detrás para tener a esos 3 sicarios, para hacer que hagan de policías y paralicen casi el tránsito y dispararle 60 veces para eliminar su testimonio, su delación de todo lo que sucedía en el seno del Congreso, cuya presidencia siempre es producto de la acción de un partido político. Ya ustedes saben cuál, ¿no? Y por lo que yo he leído, hasta una de las secretarias o gerentes, abogada, y claro, Miss Perú, Miss Bikini, le hacía visitas frecuentes al presidente del Congreso anterior, apellidado Soto. Por eso que tenía ese llamado bunker, ¿no? Y por ahí una congresista ingenua dice, era para dormir. Qué curioso, yo he visto que era con cocina, con cafetería, parece con grifería de oro, porque el presidente del Congreso duerme en la cocina, pues, duerme en la cocina y necesita grifería de oro para dormir bien. No, esos antros, esos locales, no solo existen en el seno de la presidencia del Congreso. Por favor, revisen a los locales de los ministros, revisen a locales donde despachaba Alberto Otárola. Lo ha dicho su fémina, ¿no? Lo ha dicho su fémina, pobrecita ella, ¿no? Que después de estar en su despacho la jaló medio de los pelos porque se estaba oponiendo a no sé qué y la metió a ese antro, ¿no?, que tenía en su despacho. En su despacho. Era la puerta falsa. Coven, y él era el primer ministro, Alberto Otárola, ¿no? Y con una secretaria de 21 años, ¿no?, que quería quizá pagarle 20,000 soles como a las horas legales del Congreso, que también sirven para otros propósitos, ¿no?, muy feos. Y si ustedes revisan, por favor, el local del ministro de Justicia, ya ustedes saben quién es, ese que tiene no sé cuántas condecoraciones entre los masones y que ese, según se dice, el primer ministro en la sombra, el premier en la sombra,
porque el otro es un fantoche, creo que pida, ¿no? Ya ni, ¿para qué? Y ese Arana también tiene su dormitorio, y por lo que sé, cuando se encontraba de ministro de Justicia un Fernando Vega Santagadea, la llevaba de la oreja, o no sé si de la pierna, a la viceministra, a la secretaria, porque quería descansar, o que le masajeen para que se pudiera dormir, ya que se encontraba muy exhausto después de tanto trabajo y quería relajarse en la intimidad. Esto es realmente gravísimo, que en los ministerios se tenga un dormitorio para estos fines protervos. Y protervos porque se pagan con el presupuesto del país. Y protervos porque ese presupuesto del país lo vienen utilizando los fujimoristas desde el 90 al 2000 y ahora los desde la caída de Pedro Castillo, ¿no? Porque ya se sabe quiénes gobiernan, ¿no? Con el presupuesto del país es que se compra la prensa. Con el presupuesto del país, Alberto Fujimori vía Vladimiro Montesinos entregó $10 millones para comprar la línea editorial del Canal 5 de televisión. Porque decía Schutz, es que este es un canalazo. Es decir, un canalazo solo puede cerrar la boca para aupar al gobierno con $10 millones que ahora lo debe tener en Suiza, ¿no? Porque él vive ahí. Entonces, ya los mandatos de captura, el enjuiciamiento que no ha habido, todo termina. Y este presupuesto nacional no solo se utiliza para ese tipo de cosas, sino para silenciar a toda la prensa, como está sucediendo ahora. Vía la publicidad se gastan decenas de millones del presupuesto nacional, es decir, de los impuestos que paga Guillermo Rivera Díaz y que paga, bueno, todo aquel que paga impuestos en el Perú, ¿no? Claro que yo los pago, ¿no? Los arbitrios se pagan al municipio, el impuesto predial se paga al municipio, que es el Estado, el impuesto al arrendamiento se paga a SUNAT, que es el Estado, y yo contribuyo cada trimestre con más o menos 4,000 soles en este tipo de impuestos, y esa mi platita, mire, en 12 meses, miren cuántas decenas de miles, se va para que la presidenta ahora que funge de tal pueda vía el presupuesto nacional hacer su agosto, logrando que los fiscales y los jueces enderecen su poder en favor de ella, aunque todavía en ciertos estratos del Ministerio Público y del Poder Judicial todavía no los consigue. Pueblo peruano, entérate por favor de esta realidad que viene dándose en nuestro país. No toleres que la política peruana sea miasmática. No seas indiferente ante esta política peruana mefítica, hedionda, putrefacta. Es que no se puede contratar un asesor legal del Congreso para que contrate secretarias que sean Miss Bikini. No, eso lo sabían todos los presidentes del Congreso, que son hechura del mismo partido político durante todo el lapso que viene dándose después del 7 de diciembre o derrocamiento de Pedro Castillo. Lo sabían perfectamente todos los presidentes del Congreso a quienes se traía, porque no hay ninguna contratación de un asesor legal del Congreso sin que medie la venia del presidente del Congreso y, por supuesto, sin que ese asesor legal del Congreso sea propuesto por el partido político. No, jamás contratarían un partido político como asesor legal del Congreso para que resultara en su contra. No, contratan, les pagan para que sigan haciendo lo que han hecho. Y han hecho, pues, han contratado a la Miss Bikini, a la Miss Busto, a la Miss Trasero, lo que fuere, para entregarlos a los funcionarios o al congresista tal, porque hay congresistas que después de que la deja uno, lo pasan al otro, ¿no?
Y gravísimo que ya es público que hubo una controversia interna entre el asesor legal jefe y la asesora legal ya defenestrada en septiembre, y en septiembre ha seguido la controversia. No sabemos el telón de fondo, pero sí sabemos que la mataron. La mataron este mes de diciembre mediante ese operativo criminal armado, violento, con 3 motocicletas armadas de 3 sendos sicarios, y que han vomitado 60 proyectiles contra el coche, el automóvil, el taxi que la llevaba esta asesora legal, doña Andrea Vidal. Ojalá esta Andrea Vidal, desde septiembre hasta que ha muerto, haya dejado todos los vídeos que por ahí se dice, todos los chats que haya tenido y todos los encuentros que haya logrado tener en todo el tiempo que fue asesora legal, entre comillas, del Congreso, porque con su muerte debe rendir homenaje a la identificación de todos estos malhechores que los cobija el Congreso de la República del Perú. Y porque para destituirlo en la forma que lo ha hecho al siguiente día del escándalo, en forma tan veloz, significa que tenía perfecto conocimiento de lo que significaba este estrambótico personaje. Y por solo ese conocimiento, que es público, se debe abrir investigación preliminar contra este presidente del Congreso y contra los presidentes del Congreso anteriores, si es que la elección de Torres Saravia venga desde atrás, y por todo lo que hemos escuchado de los presidentes anteriores, del Soto, la ley Soto, por ejemplo, y de la Camones, de esa reunión que tuvo con César Acuña y que nunca motivó una investigación penal. Y luego que cite uno tras otro, doña Delia, cite en la mañana a un presidente del Congreso, cite al mediodía a un expresidente del Congreso, cite en la tarde al presidente del Congreso, y cite al día siguiente, uno tras otro, al congresista A, al B, al C, todos los que han tenido que ver con estas contrataciones de la Miss Bikini, de la Miss Busto, de la Miss Trasero. Investigación preliminar inmediata, por favor, y reúnase con todos los fiscales supremos en conferencia de prensa ante el Perú, anunciando el inicio de esta investigación preliminar, para que en su momento, desde que llegue su denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, usted misma, en su calidad de denunciante, pida la detención preliminar de cada uno de los denunciados, si es que ya Dina Boluarte ha promulgado la ley que restituye la detención preliminar. Así que le ruego a doña Delia Espinosa Valenzuela, haga esto, porque así recién se reivindicará de todas aquellas cuestioncitas que le están diciendo en relación a EFICOP y a otras cositas más, de la Marita Barreto, etc. Con esta acción que usted haga ante el Perú, nos sacaremos el sombrero